¿Cómo estamos? ¿Quién es quién? A través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Gracias por estar en ¿Quién es quién? Lo prometido es deuda, acá estamos. Educación es uno de los temas que preocupa a todos los candidatos a la presidencia de la República y también a los uruguayos, obviamente. Lo que sucede, por lo menos a nivel de educación secundaria, que es la que prepara para que alguien pueda hacer la terciaria, hoy ya indispensable, es que cuando hay un problema que incluye regla de 3 en matemática, se complica hacerlo. Cuando hay que leer un texto que tiene un poquito de dificultad, cuesta entenderlo y la mayoría de los jóvenes termina abandonando el liceo. O sea, los que quedan aprenden poco y la gran mayoría se van. ¿Seguir apostando en la educación pública o vouchers para educación privada? Educación pública, educación pública. Notoriamente el sistema ha ido por ahí, va por ahí. El Uruguay se ha fortalecido históricamente desde la educación pública y fue un orgullo nacional que está en un gran desafío. Primero, volvamos a algo que parece simple, pero a veces perdemos de vista. Todo el sistema educativo, ¿para quién existe? Para el alumno. Si hay docentes es porque hay alumnos. Si hay liceo en este caso es porque hay alumnos de secundaria y así sucesivamente. O sea, como centro el alumno. Y ahí en círculos concéntricos. Y como casi nunca, la lógica aristotélica de justicia. Justicia es tratar de desigual a los desiguales. Y allí hay desequilibrios. Allí hay desequilibrios geográficos, allí hay desequilibrios económicos que derivan en sociales y culturales, o a veces también son las causas. Con lo cual, un abordaje en la educación pública, un abordaje que quizá algunas consecuencias se notan en la educación media, pero muchas veces comienzan en primaria. Entonces, nos damos cuenta que cuando vemos las consecuencias, cuando vemos el abandono, cuando vemos la repetición, cuando vemos el desinterés, pero en realidad desde antes quizá tenemos algunos problemas. Con lo cual, claramente, el Uruguay tiene que proceder a hacer cada vez más evaluaciones. Además de ser más estrictos en el futuro, ¿no? Porque hay que tender a la excelencia, hay que hacer cada vez más evaluaciones. Pero ¿cómo engancha para que el estudiante quiera estudiar, bueno, quiera ir? Ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas. Y yo en campaña siempre lo defino de los dos lados del mostrador. La primera, por lo general, a determinada edad, salvo que no sea muy buen alumno y muy responsable, uno, si le faltan los profes, mejor, si hay asueto, mejor aún, y las vacaciones son lo que se disfruta. O sea, hay una responsabilidad de los cuidadores, hay una responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad de insistirle al niño, al adolescente, que hay que ir a estudiar. Y esta patria potestad, muchas veces en Uruguay de hoy, no se ejerce. O sea, no hay desde el hogar, desde la casa de la familia, un estímulo para ir. Con algo adicional que yo comprendo, que muchas veces se preguntan, ¿para qué voy a estudiar? Si yo estoy topeado. Y lamentablemente, a veces es real. La aspiración de un niño, un adolescente, un joven, está techada. O sea, el sueño del uruguayo típico que a través de la educación pública, en todas sus etapas, llegaba a presidente, llegaba a desarrollarse como ser humano, hoy, no digo que esté trunco, pero tiene demasiados obstáculos que a veces no dejan mirar esa luz que puede iluminar el ¿Hay una grieta en materia educativa? Por supuesto que la hay. Y entonces ahí, colaborar en el ejercicio de la patria potestad, el Estado tiene que asumir, entre otras cosas, lo que obliga por ley, y desde el otro lado, el Estado tiene que ayornar sus planes educativos. ¿Cómo se obliga un padre a que mande a un hijo a estudiar? Bueno, para empezar el estímulo, que valga la pena, que realmente sirva. Bajar esos obstáculos que no están permitiendo hacer entender que una educación de calidad, como en cualquier lugar del mundo, puede traer más igualdad en lo que hace a las futuras posibilidades laborales. A los padres, no. Está comprobado que el efecto de la sanción no es el efecto, o por lo menos no logra los fines buscados. Yo soy mucho más de acompañar, soy mucho más de estimular. Por ejemplo, el rol de las maestras comunitarias, estoy hablando de primaria, es un gran rol.
y no es algo que sea de los partidos fundacionales, fue potenciado en los gobiernos de Frente Amplio. Yo creo que es un gran rol la maestra comunitaria. Están 8 horas con los niños. Ese rol, no, la maestra comunitaria que cumple parte del rol yendo a los hogares, estando más cerca Por eso, de los no chiquilines. son 4 horas nada más que están. Entonces, ese rol en todas las etapas educativas es muy importante. Con tutorías, con acompañamientos, con llamale al nombre de esa persona que es el que trae ese niño o ese adolescente al centro educativo. Desde el Estado, y hay que cambiar la educación. Tú y yo, que somos del 73, nos criamos en una educación que memorizaba, que reiteraba, que apostaba a la redacción, y cosas que siguen siendo importantes, pero que no son prioritarias. Lo prioritario en el mundo moderno, ¿qué es? La capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, asimilarlas, razonar y rápidamente poder lidiar con ellas. ¿Cómo le van a los sindicatos esta pelea? Con lo cual, Sí. la importancia de determinadas materias ha cambiado. Y por eso la currícula tiene que cambiar. Los sindicatos. Yo ya en el 2014, en nuestro programa de gobierno rumbo a las internas, y después tuvimos que matizarlo porque Jorge Larrañaga tenía una opinión un poco distinta, dijimos que íbamos a reformar la ley de educación y que los sindicatos no iban a participar en el gobierno de la educación. Yo sostengo lo mismo y está escrito en nuestro programa de gobierno rumbo a las internas. Veremos ahora en la confección del programa de gobierno de todo el partido si esa posición nuestra es compartida por ¿Y el se resto. banca la pelea que sea? Sí. Yo creo que una cosa es discusión, otra cosa es pelea. Usted no va a decirle me torció en el brazo, como dijo Mujica. No. Se lo Yo expresa creo usted. que primero hay que dialogar y después hay que aplicar la ley. Y la ley, si se modifica, se aplica. Y si alguien tuerce el brazo es el presidente. ¿Qué es torcer el brazo? Y ganarles. Pero no se trata de ganar o perder, se trata de cumplir con la Constitución y con la ley. Si nosotros logramos modificar la ley de educación, que de alguna manera los representantes de las corporaciones no están en el gobierno, no van a estar. Trabajo, otros temas que preocupan a los uruguayos. La OIT nos incluyó en la lista negra o en la lista de países que no están cumpliendo algunas recomendaciones. Negociación bipartita o tripartita a nivel de empresas. Decreto de ocupaciones prohibidas o permitidas. Responsabilidad penal del empleador permitida o derogada. A ver, voy un poquito para atrás. Eso es una visión importante, pero parcial del tema laboral. Para empezar necesitamos más fuente de trabajo. Y para eso hace falta inversión. Y para tener inversión, la gente que invierte, chiquito, mediano o grande, tiene que tener réditos. Nadie pone una explotación agropecuaria, una industria, un comercio, servicios para perder plata, ¿verdad? Entonces, lo que está en discusión hoy es la viabilidad de algunos proyectos en el país, de algunos sectores en nuestro país, no porque sean buenos o malos en su producto final o en su servicio final, es por lo que cuesta llegar a ese producto o a ese servicio. Entonces, lo que está realmente en discusión hoy es la viabilidad de sostener fuentes de trabajo, sostenerlas porque estamos perdiendo, y además crearlas con los costos país. Con el costo país que tenemos hoy es muy difícil. Si es difícil para el grande, porque hemos tenido empresas muy grandes con problemas, imagínense para el chico. Ese que no tiene capacidad financiera, que todos los meses tiene que pagar a los proveedores, que tiene que pagar sus impuestos, que tiene que pagar sus tarifas. Y esa es la discusión. Entonces, yo hace unos días dije algo que a algunos molestó, pero yo sostengo que el país crece cuando hay más dinero en manos de los privados, en manos de los individuos, y no tanto en manos del Estado. Con lo cual, si va a haber menos plata en manos del Estado, el Estado tiene que ser ¿qué? Más eficiente. Porque con menos plata tiene que hacer las mismas cosas y hacerlas mejor. Y ahí tenemos un rol para cumplir. O sea, Después, usted le quiere bajar impuestos para estimular el empleo. Decir que voy a bajar impuestos hoy, con la situación que vamos a heredar de este gobierno, que todavía no sabemos, y el gobierno ya tiró la toalla en ese sentido, es engañar. O sea, hoy no puede prometer que los baja. No. Que no los sube. Bueno, es que el Uruguay no aguanta más impuestos. Eso sí es promesa. Y el Uruguay no aguanta más tarifas, y el Uruguay no aguanta más precio de combustible. Pero no va a haber excusas de que se complicó la situación regional, tuve que aumentar el impuesto a tal cosa, a tal otra. No. Promesa es no se sube un impuesto. Yo no prometo, yo me comprometo. Bueno, que para se mí comprometa es, que no sube ningún pero impuesto. Pero aparte, está razonado esto. No es algo que se nos ocurrió. Porque Vázquez prometió lo mismo y no lo cumplió. Bueno, pero yo en campaña dije que Vázquez estaba mintiendo. Lo que pasa es que algunos no me creyeron. O no le preguntaron como había que preguntarle realmente. O sea, usted va a recibir el archivo entonces, si es presidente. Y el tiempo es el mejor juez. Pero aparte, Gustavo, ¿alguien se cree con la situación que veníamos
relatando, si es que es cierta, que se ve todo el tiempo, que un pequeño y mediano comerciante, productor, industrial o vendedor de servicios o prestador de servicios aguanta un impuesto más, un aumento de tarifas, aguanta más costos, no aguanta. O sea que el que en Uruguay hoy diga que va a subir los impuestos, subir las tarifas, subir los combustibles, suena muy lindo para la gráfica, para negro sobre blanco, para el papel. En la realidad va a generar más efectos recesivos y va a generar más desempleo. Con lo cual, desde mi punto de vista, no solo va a generar esos efectos nocivos, sino además va a recaudar menos. Es una espiral descendente de la actividad. Y lo que hay que buscar es un círculo virtuoso, que es lo que está hoy de manera latente, que hay que hacer, que el gobierno asume. Porque para hacerlo hay que bajar los gastos del Estado. Como están los números, ¿no es demagógico comprometerse a que usted baja tarifas? ¿Me está diciendo que yo soy demagogo? No, le hago una pregunta. No. Con un déficit fiscal de casi 5%, con una economía que no está creciendo, no. ¿Se puede cumplir? Si no, no lo comprometo. A esta altura nos conocemos demasiado. Yo no vengo a tu programa para hacer demagogia. ¿Decreto que regula ocupaciones se van a permitir o no? No. Nosotros tenemos que, primero, lo que está claro es el ejercicio del derecho a huelga. Lo que no vamos a permitir es que mediante una supuesta huelga se prohíba la libertad de trabajo y el goce de la propiedad a su propietario. Esas dos cosas no corren, con lo cual la ocupación de un lugar de trabajo va a estar prohibida. Como se señala en los organismos internacionales y como pasa en el resto del mundo. Y después las recomendaciones de las negociaciones son las que dice la OIT, hay que seguirlas. Pero insisto, eso es parte del problema, que no es menor, pero el tema global es cómo generamos una inercia positiva para que en Uruguay se invierta. Y que invierta el de afuera, que muchas veces le ponemos la alfombra roja, pero que invierta el de adentro, que es el que ya está acá. ¿Y el de adentro va a poder negociar con sus empleados empresa por empresa, bipartitamente? Nosotros creemos que hay que modificar los consejos de salario. Lo hemos dicho, está en nuestro programa de gobierno, mantenerlos pero modificarlos. ¿Por qué? Porque la situación de una empresa, la situación de un rubro, la zona del Uruguay, en frontera. Entonces, si nosotros no hacemos de alguna manera más maleable los consejos salarios, no se van a sostener. Si no, lo que va a suceder es cierre de empresa y más desempleo. ¿Pero quiere llegar a que trabajadores y empresarios negocien por empresa, no por rama, como es ahora? No necesariamente, no necesariamente. Cumplir con la recomendación y la OIT. ¿Renta básica universal va a ser necesario alguna vez en Uruguay? O sea, que se le paga a las personas poniendo un impuesto a la tecnología por los trabajos que se pierden. Bueno, para mí esa no es la definición de renta básica universal. A ver. En el año 2009, 2008, me acuerdo de Ricardo Berois, creo que fue, empezamos a estudiar ese tema de la renta básica universal, que en algunos países la han aplicado. Hace pocos días leía un artículo de una persona que la justificaba, en el semanario Voces, creo, un reportaje. A mí no me desagrada, no me desagrada. Sí creo que debería de haber ciertos compromisos ciudadanos si se pretende avanzar en ese sentido. El primer paso, creo que está mucho más vinculado a lo que tú decís. Ya no solo desde el punto de vista de la tecnología, porque ahí tenemos que hablar de reconversión laboral, porque ahí cada empleo que destruye la tecnología genera más de lo que destruye, o sea que eso está comprobado. Eso hace mucho más a la capacidad de reciclarnos nosotros, que ya somos más veteranos. Sí algunos emprendimientos, sí algunos factores que pueden generar un daño en determinado territorio, en determinada actividad, donde hay ganadores y perdedores. Por ejemplo, y no estoy hablando de la renta básica, estoy hablando del concepto de ganadores y perdedores, en los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio modernos, cuando uno va rumbo a las negociaciones y dice, bueno, acá eventualmente tiene que haber más ganadores que perdedores, si no, no vale la pena. Y hay que reducir el número de perdedores. Pero esos perdedores no tienen que tener algún tipo de compensación por parte de los ganadores. ¿Sabes? Algunas políticas nacionales
algunas políticas a gran escala benefician a algunos y perjudican a O sea, otros. en los casos que se pierde el grande, el beneficiado tendría que darle una especie de renta o de compensación al que perdió. Compensaciones y está en discusión en los tratados de libre O comercio. sea, ahora está Mercosur firmando con Unión Europea. Por ejemplo, si perdemos en la Unión Europea, ¿tendría que compensarnos a los uruguayos, por ejemplo? No. Ganadores y perdedores nacionales. Ah, no con Te voy a poner los un caso, países, sí. que fue un caso fallido como tantos que comprometió el Frente Amplio y que obviamente no iba a cumplir, que fue cuando en noviembre del 2016 Tabaré Vázquez, presidente de la República en China, anuncia que en el 2018 se iba a suscribir un tratado de libre comercio con la República Popular de China. Que fue un disparate. ¿Por qué fue un disparate? No se había hablado con los socios del Mercosur, formalmente. Segundo, no se había hablado con los interesados, beneficiarios y aquellos que se perjudicaban con este acuerdo. Claramente, aparte en esos días a mí me pasó, me reuní con un industrial del calzado. Imagínate un industrial del calzado con lo que la rema acá en Uruguay, que le digan, hay TLC con China. ¿Qué hace el hombre? Ya empieza a terminar con una línea y agranda su trader y empieza a importar calzado de China, naturalmente. Un productor de soja. El presidente de la República dice que en el 2018 suscribe un tratado de libre comercio con China. ¿Qué hace? Dice, bueno, voy a arrendar algunas hectáreas más, voy a cambiar una máquina. Bueno, no pasó ninguna de las dos cosas. Pero notoriamente el beneficiario iba a ser un productor agrícola y el perjudicado iba a ser un industrial del derecho calzado. se compensan. Y allí hay O sea, compensaciones. le pone un impuesto al de la soja No es en beneficio del otro. No es impuesto. ¿Y cómo le cobra? Bueno, ahí es el Estado el que tiene que jugar. ¿Y Pero el no Estado se- cómo le cobra? Bueno, ahí hay compensaciones que se establecen en la misma firma del tratado. Pero la vía, el El mecanismo instrumento- no sé. Pero hay que sí, buscar el mecanismo. pero hay transferencias entre particulares. Puede ser mediante los ingresos que de alguna manera son extraordinarios por esa firma del acuerdo, allí se hacen compensaciones, en este caso al industrial del calzado. Pero el concepto es el que yo te estoy diciendo. ¿Responsabilidad penal del empleador la deroga? No, derogarlo no. Derogarlo no. Modificarla sí. Creo que hay que ver, porque hay cosas que tiene que tener claro el derecho penal. Tú sabes bien que el tipo tiene que estar bien definido. O sea, redactaría. Y el nexo causal entre algunas acciones y los resultados tiene que ser nítida y clara. Y no necesariamente lo es en esta ley. O sea, reescribe la responsabilidad usted, señor presidente. No está en nuestro plan de gobierno, te lo contesto porque tú me lo preguntaste, pero no está en nuestro plan de gobierno. Pero revisarlo por lo menos. Si querés llevarte un sí o algo, quizá lo leamos de nuevo. Le invito a una pausa. Continuamos a partir de la misma aquí en Quién es Quién. Le recordamos horario principal de emisión, jueves 22:30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM 98.7 y sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en Quién es Quién.